Seguimos en cuestión de prioridades. La reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana en Valencia va a llevar mucho tiempo y esfuerzo, pero si hay algo que tardará años y generaciones en reconstruirse es el dolor de las víctimas, de los que han perdido a un familiar o a un amigo, de los damnificados y de pueblos enteros que van a quedar marcados por esta tragedia para siempre. Hoy queremos poner el foco en los efectos psicológicos y los posibles problemas de salud mental que también va a originar esta histórica riada. De hecho, hasta allí se han desplazado muchos psicólogos y para ello vamos a charlar con una reconocida doctora en psicología. Ella es la vallisoletana Silvia Álava. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo no sé si los valencianos afectados 13 días después de esa Dana son conscientes a día de hoy de lo que han perdido, de lo que se ha producido, de cómo va a cambiar sus vidas, o todavía incluso es pronto. Pues es que va a depender muchísimo de la persona. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía se pueden encontrar en ese estado de shock, de sé lo que ha pasado, pero no me he dado tiempo a interiorizarlo, a convivir con todas estas emociones desagradables y a ver lo que va a suponer en mi vida. Y hay otros que, sin embargo, sí que ya están en ese proceso. Y es muy importante que sepamos que aquí cada persona lleva su tiempo, que no es mejor o peor estar dentro, ¿no?, de un proceso o de otro, sino que simplemente, bueno, pues cada uno tiene que llevar ahí su tiempo. El hecho de que la mayoría de las familias tengan, bueno, digamos, un dolor compartido, todas han sufrido, puede ser, digamos, un duelo más llevadero y que los que han perdido familiares se sientan más protegidos. Hay un término que se está utilizando mucho estos días que es la resiliencia colectiva. Y así es que esa famosa resiliencia colectiva, ¿qué es lo que nos dice? Que claro, no es lo mismo cuando te tienes que exponer tú a una situación traumática, que estás tú solo ante esa situación, bueno, pues ante el peligro, pues así decirlo, que cuando estamos hablando que son pueblos enteros, muchas personas, que al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues mucha solidaridad y mucha ayuda y muchas ganas de seguir adelante. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que es mucho más fácil que entonces se produzca ese proceso de resiliencia colectiva, es decir, que podamos salir, ¿no?, de esta situación. Sin embargo, es muy importante, cuando hablamos de estos procesos de resiliencia, hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos, bueno, esto de la resiliencia significa que voy a salir muchísimo mejor de aquí y que, bueno, esto va a ser, ¿no?, que rápidamente enseguida voy a estar bien. Bueno, es que no funciona exactamente así. Ante una situación traumática, lo más habitual es que al principio todos tengamos ese momento de bajón, ese momento en el que estamos mal y ese momento en el que hay que permitirse sentir todas esas emociones desagradables y poder conectar con ellas, porque lo que ha pasado es una desgracia, lo que ha pasado es una catástrofe y me tengo que permitir sentir y entender que voy a estar mal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay personas que se quedan ahí y hay otras que son capaces de subir, ¿no?, y de volver a la línea base, e incluso algunas otras, que son cuando hablamos que se activan ya esos procesos más de resiliencia, de superación, que dices, no solamente vuelvo a mi línea base, sino que he sido capaz de aprender en el proceso y de generar, ¿no?, una serie de estrategias. Los tiempos los va a marcar cada persona. Y hay que entender que al principio lo habitual y lo normal es estar mal y sentir emociones desagradables, porque lo que ha pasado no deja de ser una catástrofe. Otro término, Silvia, que se está utilizando estos días entre sus colegas es el de pérdida ambigua, es decir, los familiares de los desaparecidos, que todavía, digamos, no pueden llorar su muerte porque no han aparecido, todavía hay 32 en Valencia, pero tienen la incertidumbre de si va a aparecer o no. ¿Cómo se puede llevar ese dolor? Es que es muy complicado, porque sabemos que para poder iniciar ese proceso de duelo, ¿qué es lo que pasa? Que necesito ya tener esa certeza. Entonces, cuando esa certeza no está ahí y cuando estamos como una parte de mí está diciendo, bueno, te esperas lo peor, porque ya han pasado muchísimos días, pero hay otra parte que se aferra diciendo, tengo que aferrarme a la esperanza, aunque ya hayan pasado muchos días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son procesos en los que ese duelo se queda paralizado. No se puede iniciar y no se puede iniciar todas esas fases y todo ese proceso de duelo. Entonces, por eso es tan importante, bueno, pues lo antes posible poder encontrar a todas estas personas, porque así pues podemos empezar los procesos de duelo que van a ser tremendamente dolorosos, porque si no realmente es muy complicado. Muchos lo han perdido todo, recuerdos, muebles, fotografías, una vida entera, aunque sea en cosas materiales. ¿Esto cómo se compensa? Porque claro, hablamos de objetos personales que son irreemplazables, la mayor parte de ellos. Pues yo ahí lo que diría es que tenemos que tener muy claro que esto no son cosas que se superen o que se compensen, sino que son cosas que se integran en nuestra vida. Cuando tú has vivido una situación tan dramática como es esta de la Dana, es algo que puedes llegar a
integrar en tu vida, crear una narrativa sobre lo que ha ocurrido. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Pero no es una cosa que vayamos a superar, es una cosa que vayamos a integrar. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que también hay que reconocer, bueno, pues esas emociones desagradables, esa rabia por haber perdido esos recuerdos, esa rabia por decir, oye, las fotos que tenía pues de mis abuelos, de mis padres, no las voy a poder recuperar. Bueno, pues entender todas esas emociones que van asociadas y bueno, quedarnos pues con lo que sí que tenemos, y es que gracias a Dios estamos vivos, porque ya sabemos que hay otra persona que no ha tenido esa suerte, pero aún así hay que entender que si te estás sintiendo así es completamente normal. Antes, desgracias de tal magnitud, ¿qué frases nunca hay que decir para intentar consolar a la víctima, al damnificado? Pues yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, decir, bueno, pues esto pasará, ¿no? O el decir, bueno, no te preocupes y de esto vamos a salir más fuertes, vamos a salir mejores. A ver, en este momento lo que tenemos que decir es, oye, estoy aquí para escucharte. No se me hace, no me puedo imaginar la cantidad de dolor que puedes estar pasando. Solamente estoy aquí para escucharte, para sostenerte. ¿Qué es lo que necesitas? Pero lo que no podemos... los psicólogos que están ahí en Valencia estos días, ¿no? Claro, los psicólogos que ahora mismo están en Valencia no están haciendo terapia, ¿vale? En estos momentos los psicólogos que están son los psicólogos especialistas en emergencias, que además hay que tener esa especialidad. No todos los psicólogos podemos ir a ello. Por ejemplo, no soy especialista en emergencias, no puedo ir. ¿Por qué? Porque ahora no es el momento de hacer terapia. Ahora es el momento de hacer esa psicología de emergencia. De lo que estamos haciendo es poder hablar de lo que ha ocurrido, poder ventilar esas emociones, poder detectar si está habiendo un problema o puede surgir un trastorno de salud mental a posteriori, sobre todo trastorno de estrés postraumático. Es esa labor que es preventiva. Y luego, pasado un tiempo, pues sí que es verdad que habrá personas que tendrán que hacer una psicoterapia como tal, pero ahora estamos hablando más de esa psicología de emergencias. Y Silvia, tú que eres experta en psicología educativa, a los pequeños, ¿cómo hay que contárselo? ¿Hay que recurrir a La vida es bella, ese protagonista cuando jugaba con su hijo para que no se diera cuenta de que estaba en un campo de concentración, en una guerra? ¿O hay que contar las cosas a los más pequeños por más que duela y aunque no tenga todos sus instrumentos en su cabecita, digamos? Pues hay que contarles lo que está pasando. Los niños tienen una capacidad de observación tremenda. ¿Qué es lo que ocurre? Que se dan cuenta de que algo ocurre. Se dan cuenta, por supuesto, los que están allí en esa zona cero, pero es que se están dando cuenta todos los niños de España, porque llevamos ya casi 15 días con la cara larga, todos estamos como más tristes, más apagados, con esa mirada hacia Valencia. Entonces saben que está ocurriendo algo, pero lo que ya no son tan buenos es en entender lo que ocurre. ¿Por qué? Porque su propio desarrollo a nivel cognitivo, a nivel madurativo, a nivel emocional, todavía no están preparados. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que se lo expliquemos con un lenguaje adaptado a su edad, que les decodifiquemos el mensaje para que lo puedan entender. Entonces no va a ser lo mismo un niño de 4 años, de 6, de 8, pero sí que hay que sentarse y explicarles lo que está ocurriendo. Y además validar sus emociones y decir, entendemos que puedas tener miedo, claro, es completamente normal tener miedo en estas situaciones. También es normal que está volviendo a llover. Muchos niños ahora ven la lluvia y pasan miedo, y hay que decirles, es normal que tengas miedo porque hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Yo estoy aquí, ahora estamos en un espacio seguro, pero sí que es muy importante estar ahí. Los niños necesitan a sus figuras de referencia, a ser posible ese papá, esa mamá. Si no están, bueno, pues tendrán que ser unos abuelos, unos tíos, los profesores, también cuando estén, para que les puedan sostener emocionalmente, puedan hablar de lo que ha ocurrido y sobre todo vigilar qué es lo que puede estar pasando, cómo lo están interiorizando. Porque ¿cómo suelen ellos canalizarlo? Escuchaba estos días que había niños, lo decía una profesora en un colegio, que estaban sufriendo lo que llaman regresiones, ¿no? Otra vez quiero que mis padres duerman conmigo, me vuelvo a hacer pis en la cama, en fin, una cantidad de efectos que vuelven, digamos, para atrás, ¿no?, en su niñez. Es muy habitual las regresiones, pues cosas que ya había conseguido, he dejado el chupete, quiero volver a utilizar el chupete, quiero volver a dormir con papá y con mamá, bueno, pues me vuelvo a hacer pipí. Son cosas que pueden ser muy habituales. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña todavía no tiene suficiente desarrollo para decir, me está pasando esto, por favor, ayúdame. Entonces es la forma, ¿no?, que ellos tienen. Entonces hay que entenderlo desde la comprensión. Y si en estos momentos tu hijo o tu hija se mete en la cama contigo, no pasa nada. Ya habrá momento de volverles a sacar y de trabajar esa autonomía. Hay que entender que nos necesitan. Otra cosa es que muchas veces tampoco saben expresar lo que está ocurriendo. Nos puede dar muchas pistas el juego.
¿vale? El juego libre. Por ejemplo, ¿qué es lo que están jugando? Cuando cogen sus muñecos o están repitiendo, ¿cuál es el tipo de lenguaje que está utilizando? Porque muchas veces a través de ese juego están verbalizando todo aquello que les preocupa. Entonces, si de repente a mis muñecos están jugando a ponerse a salvo, están diciendo esto es peligroso, esto tal, ya me puede estar dando pistas de si puede estar ocurriendo algo, porque es que a veces, muchas veces se lo estamos preguntando y ellos no saben explicarnos. Va a funcionar mucho mejor si les decimos, entiendo que puedes estar preocupado, entiendo que puedes tener miedo, o sea que nosotros les vayamos explicando lo que les ocurre, porque cuando les preguntamos qué les pasa, les generamos todavía más incertidumbre, porque se quedan como diciendo, pero es que tú eres el adulto, tú eres quien me tiene que explicar a mí lo que me está pasando, porque es que yo en estos momentos ni tan siquiera lo sé entender, solamente sé que me encuentro mal. Y Silvia, las luchas políticas que estamos viendo estos días, claro, esto en teoría no ayuda para nada a las víctimas, a los damnificados, a las personas que están sufriendo porque no aparecen sus seres queridos, que lo han perdido todo. Cuando vean la televisión y vean a unos y a otros pegándose por quién tiene la culpa, quién hizo peor que quién la gestión, ¿qué le dirías a los políticos en estos momentos, sobre todo estos días? Que es que ahora es el momento de ayudar y el momento de ver qué es lo que podemos hacer. O sea, ya el pasado está. Habrá que depurar responsabilidades y sobre todo habrá que revisar protocolos. De esto tenemos que aprender y esto no puede volver a ocurrir. Pero una vez que ha ocurrido es el momento de ponernos las pilas entre todos y de poder ayudar. Entonces, sí que tenemos muchísimas personas que están allí de voluntarios haciendo todo lo que pueden y más. Gente de toda España que se está volcando y sin embargo hay otras personas que parece que tienen el foco más puesto en buscar si la culpa la puede tener el de al lado en lugar de ver ahora qué es lo que podemos hacer. Y sobre todo con esa mirada crítica de habrá que cambiar cosas. Pero eso no ayuda a esas personas, que se les indigna aún más, les enrabieta aún más. Claro, en absoluto. Hay gente que está muy enfadada, muy enfadada. ¿Por qué? Bueno, porque sienten que no se ha gestionado bien las cosas, que no me avisaron, que no me explicaron lo que iba a pasar, pero una vez que ha pasado tampoco se han sentido especialmente acompañados. Se han sentido acompañados por ¿quién? Por sus vecinos que han ido a ayudar. Y gente no tan vecina, ¿no? Que ha venido de muy lejos. Pero, sin embargo, han sentido, muchos de ellos, que los políticos no han estado a la altura y no han sabido resolver. Y eso genera muchísimo enfado, muchísima rabia, muchísima frustración a la desgracia que ya se ha vivido. Son más emociones desagradables y tremendamente intensas ante una situación que dices, vale, la catástrofe natural pues a lo mejor no estaba en nuestras manos, pero se añade esa gestión que siento que no se ha hecho de forma correcta. En ese tipo de desgracias, y ya termino, hay planes de salud mental para... Bueno, se están llevando psicólogos allí, yo no sé si está muy organizado o no. Hoy el Partido Popular pedía ese plan de salud mental en Valencia en estos momentos. ¿Las administraciones tiran de vosotros? Aquí, sobre todo, lo que se tiene que evitar es lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático. Sabemos que cuando tú has vivido una situación que es traumática, además cuando estamos hablando de un desastre natural en el que ha habido tantas víctimas como está ocurriendo, bueno, pues es muy habitual poder desarrollar ese trastorno de estrés postraumático. Y también tenemos que tener cuidado, porque a raíz un poco de los atentados del 11M, del 11S, también vimos que se puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático vicario, que es de ver las imágenes una y otra vez en la televisión. Entonces, hay que cuidar sobre todo eso, esos efectos que puede tener a medio, largo plazo, que tiene mucho que ver con ese trastorno de estrés postraumático. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hemos mencionado de esa psicología de emergencia, sobre todo dejando ese espacio para poder ventilar las emociones, ir narrando qué es lo que nos está ocurriendo y construir esa narrativa sobre lo que ha pasado. Y pedir ayuda. Cada vez hay más ayuda especializada y hay muchas asociaciones y hay recursos para que realmente, si se necesita, bueno, se pueda recibir esa ayuda psicológica. Silvia, hay tres periodistas aquí, como ves, que también te van a hacer alguna pregunta. Carmelo, cuando quieras. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Interesante lo que decías, lo que comentabas del duelo colectivo, ¿no? De alguna manera los damnificados apoyándose unos a otros y sintiendo la solidaridad del que está en una situación parecida a la tuya. Pero cada cual también, entiendo yo, que vive la tragedia de una forma distinta, en gran medida en base a los niveles de daño que le ha producido. No es lo mismo haber perdido la casa que haber perdido una persona querida, o haber perdido la casa, una persona querida, o en algunos casos, como se ha producido, que una
familia pierde a dos miembros de la familia, lo cual ya es verdaderamente terrible. Entonces, yo quería preguntarte hasta qué punto el duelo es bueno exteriorizarlo, es bueno llorarlo. Siempre se dice, los duelos hay que llorarlos. ¿Hasta qué punto es bueno mostrar la rabia? Ha habido expresiones de rabia que todos hemos visto, ¿no? De una forma u otra. ¿Hasta qué punto es importante exteriorizar ese duelo y no tragárselo, por decirlo de alguna manera, y que se pudra o te haga un agujero dentro? Claro, es que fíjate que lo que estás contando precisamente es las cosas que estamos viendo cuando se produce un duelo patológico. Cuando hay un duelo patológico, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que yo no me he permitido sentir todo ese dolor, sentir toda esa tristeza, sentir toda esa rabia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que se congelan en esa fase como diciendo, bueno, esto no ha pasado nada, no, es como si no hubiera eso conmigo, no he sido capaz de llorarlo, no he sido capaz de sentir esas emociones desagradables y eso puede desembocar en un problema, incluso en un trastorno de salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Que también sabemos que esas famosas fases del duelo no son universales, es decir, ni todo el mundo las pasa a la vez, ni en el mismo orden, entonces hay que respetar los tiempos de cada uno. Hay personas que en este momento tienen el foco más puesto en ayudar y en resolver, porque es la fórmula en la que se están sintiendo útil y a lo mejor llorarán más adelante. Y hay otros que van a llorar ya directamente desde ahora. Los psicólogos tienen que definir esos tiempos, claro, que no debe ser tampoco tan fácil, supongo. Por eso, entonces lo que sí que es importante es decir, te tienes que permitir sentir todo eso. Hay que permitir porque si no sabemos que se puede enquistar ese duelo. Ahora, a lo mejor hay personas que no van a llorar en público y que quieren hacerlo más, ¿no? Más hacia adentro, más íntimamente. O sea, lo importante es poder conectar con todas esas emociones, que es cierto que son tremendamente desagradables y que esto es muy, muy complicado, porque si no, ya decimos que es que se nos puede complicar mucho a nivel de salud mental, con duelos patológicos o incluso con trastornos más graves, incluso de disociación. ¿Y crees, Silvia, que el hecho de que sea una tragedia inesperada y que en 5, 10 minutos, media hora, mucha gente haya perdido familiares, provoque que ese duelo vaya a salir en la mayor parte de los valencianos mucho después? No sé si se puede generalizar, como decías tú, claro, depende de la persona, ¿no? Pero el hecho en sí ya es bastante inesperado, ¿no? Claro. No podemos generalizar porque cada persona es un mundo, tiene circunstancias completamente diferentes, entonces no se puede generalizar, pero lo que sí que sabemos es que ahora el foco está puesto en resolver, el foco está puesto en qué es lo que yo puedo hacer en estos momentos, ¿no? Pues a quién puedo ayudar, qué calle, ¿no? Es la que hay que intentar limpiar, cómo lo podemos hacer. Entonces, es cierto que eso hay muchas personas que les alivia, porque lo que sienten es que por lo menos estoy haciendo algo. Y seguramente cuando pase más tiempo, vamos a tener que seguir haciendo muchas cosas durante mucho, mucho tiempo, pero cuando el tiempo pase a lo mejor es cuando ya nos vamos a permitir pararnos, sentir y darnos cuenta de todo lo que ha ocurrido. Y ahí también tenemos que estar preparados para poderles dar ese apoyo a todas esas personas, porque lo van a necesitar. Isaac Blasco es valenciano. ¿Te puedo preguntar cómo estás tú anímicamente, Isaac? Decía Silvia que estamos los españoles con la cara larga, yo la tengo el doble de larga, porque yo trabajé 10 años en Valencia ciudad, como delegado de ABC en la Comunidad Valenciana, como sabes perfectamente. Mi hija nació allí y tengo muchísimos vínculos, al margen de que soy de Benidorm, que está a 1 hora de coche de Valencia y de las zonas afectadas. Es desolador. Es desolador más allá de lo que ha ocurrido, que no diré que es inevitable, pero sí es sobrevenido. Yo creo que el escenario posterior está siendo todavía más desolador para unos valencianos que, lamentablemente, por lo menos por los testimonios que a mí me trasladan, se sienten españoles de segunda ahora mismo. ¿Y conocías a gente, además? Mucha gente que ha fallecido y gente que ha afectada, sobre todo dentro de lo malo, por perjuicios materiales, por daños materiales. Yo le quería, si me permites, José Luis, preguntar a Silvia por el historial absolutamente interiorizado que tenemos los valencianos en nuestra relación, ya no con el fuego en las fallas o en las hogueras de Alicante, sino con el agua. La riada de Valencia del año 57, la rotura de la presa de Tous en el año 82, ¿eso opera como ventaja o como inconveniente? Es decir, ¿puede llegar a un punto en que la gente damnificada en esta ocasión pueda creer que estamos ante un destino fatal y absolutamente insalvable y que esto puede volver a repetirse?
Pues es que de nuevo va a depender mucho de las personas. Tenemos personas que podrías llegar a decir, esto podría ser algo, ¿no?, que fuera preventivo, pero lo más habitual es que no, que al revés, que suele ser llueve sobre mojado otra vez, ¿no? Precisamente por lo que ha ocurrido, y es que es más y otra más y otra más y otra más, y eso lo más probable es que vaya generando cada vez una mayor inseguridad, porque es que estoy viendo que esto no ha pasado una vez, que no ha sido la mala suerte de que me ha pillado aquí, que ha habido un accidente, que ha ocurrido algo, sino que estoy viviendo una zona que es potencialmente inundable, potencialmente peligrosa. Yo conocí gente en Valencia que vivió en su juventud la riada del año 57 y algo que tenían presente prácticamente a diario. Bueno, es más, hay una canción de Raimon que igual tiene más de 40 años, que es en valenciano, que dice que en Valencia llueve mal. En Valencia llueve mal. Fíjate si tienen interiorizado lo que dice Isaac, porque realmente la gente parece que tienen el ADN ya metido, estas riadas terribles que se han cobrado víctimas a lo largo de la historia. Es que ha habido varias, la más gorda efectivamente fue la del 57 porque se desbordó el Turia, que luego eso conllevó el hecho de que se hiciera el desvío del Turia y la presa de Paiporta, perdón, la presa de Forata. La presa de Forata, que es la que recoge el cauce del río Magro, que afortunadamente esa presa no reventó, que esa tarde-noche fue terrible el miedo que hubo de que pudiera reventar Forata, como pasó con la presa de Tous. Así es. Sí, pero puede ser incluso más frustrante para ellos. Pero vamos a ver, si ya nos ha pasado, ¿cómo puede ser? Nos ha pasado varias veces, entonces esa sensación es lo que los psicólogos llamamos indefensión aprendida. Es cuando tú dices, es que por mucho que yo quiera hacer, ya lo veo como que ya no depende de mí. Y entonces eso puede llegar incluso a paralizar, porque ya no me quedan fuerzas y energías y sé que esto cada poco pasa. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Es un poco el razonamiento. Es decir, allí el planteamiento es, en el año 57 podría tener cierta lógica, dados los tiempos y la época, en que hubiera cientos de muertos. Lo que no es de recibo es que en pleno siglo XXI esta tragedia supere lo que ocurrió hace más de 60 años. Ese es el tema, esa es la lógica con la que se opera allí, por lo menos. Lo que no comprendemos no solo los valencianos, con amigos y con conocidos con los que he hablado. Rebeca. Buenas noches, Silvia. Nos preguntamos ahora en estas situaciones qué hacer los que no hemos sido afectados, ¿no? Cómo podemos ayudar. Y hablabais antes de esa rabia, ¿no?, ese enfado que sienten muchos valencianos y muchas personas afectadas, y la vimos de una manera muy específica con lo que pasó en Paiporta, con esos incidentes. Valorando un poco cuál fue la postura que en este caso tomaron los reyes y Mazón y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿cuál hubiese sido la postura más beneficiosa o que más puede ayudar a esos ciudadanos que en ese momento están en ese estado, ¿no?, de rabia, de indignación, que les pueda ayudar más a ellos? ¿Cómo se debería haber actuado? A ver, yo creo que ahí, en ese caso, los reyes hicieron bien porque se quedaron, o sea, pese a que incluso, ¿no?, o sea, pues ya sabemos todos lo que ocurrió, pero se quedaron a escuchar y comprendieron que había mucho enfado y que había mucha rabia porque se ha tardado mucho en venir, ¿no? Esa sensación de ¿cómo puede ser que mis vecinos hayan venido antes que los organismos oficiales que se supone que tendrían que haber estado aquí? Entonces, es normal toda esa rabia que se siente, toda esa ira, y yo creo que ahí lo hicieron bien, porque se quedaron a escuchar y se quedaron a sostener, por lo menos a las personas que en ese momento pudieron ver. Y yo creo que también es importante porque sirvió de desahogo, digamos, para muchos de ellos, el hecho de que pudieran decir a la cara a los reyes muchas cosas, claro, incluso aunque fuera una mujer que le dijo no es el día para estar aquí. Sí, pero es un desahogo, porque al final estoy viendo que alguien que tiene autoridad le puedo decir lo que estoy pensando. Entonces, para muchos, aunque no fuera el día, aunque no fuera tal, sí que pudo ser de un desahogo. Pero fíjate que esa rabia, evidentemente, en mucho menor medida, la hemos sentido en toda España, porque al final esa rabia de, oye, esto no se está gestionando, la ayuda no está llegando, no se está... pues al final la sentimos todo. Entonces, también un poco podemos utilizar, al final la rabia es una emoción que surge cuando tú sientes que hay algo que no está bien, que es injusto, que no están, que tus derechos no se están cumpliendo, los derechos de los demás. Y podemos utilizar esa energía ¿para qué? Para ayudar, ¿no? Entonces, por eso, entre otras cosas, ¿no?, además de que somos solidarios, además de que queremos ayudar, hay mucha gente que está volcando esa energía en el ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues lo que yo puedo hacer es ayudar, y cada uno estima cuál es la mejor forma de ayudar. Si puedo ir allí, si tengo que mandar botas, si tengo que mandar comida, si voy a hacer una transferencia bancaria. Y además es bueno
Es muy bueno que lo hagamos por el pueblo valenciano que necesita esa ayuda, pero también incluso por nosotros mismos, porque cuando tú estás viendo que hay una desgracia, una catástrofe de esta magnitud, tienes que sentir que has hecho algo también un poco para evitar lo que decíamos, ¿no?, de ese incluso síndrome de estrés postraumático a nivel vicario, de lo estaba viendo y no hice nada. Y es más, también incluso es bueno que a los niños les hagamos partícipes y les digamos, mira, ha pasado todo esto y entonces vamos a ayudar. ¿Y cómo vamos a ayudar? Haciendo una acción concreta. Yo creo que se han sentido tan desprotegidos los valencianos que por eso hemos visto, yo creo que como nunca, no sé si coincidís conmigo, a muchos periodistas abrazando a ciudadanos. Simplemente por eso, porque necesitaban un solo abrazo. Alguien que me sostenga. Es imposible, digamos, al final un periodista tiene que informar con la cabeza fría, pero es imposible no empatizar, no empatizar con el dolor ajeno. Cuando ves tanto dolor ajeno, no hay ser humano, digamos, normal que no pueda empatizar con una tragedia, con las víctimas de una tragedia de esta naturaleza. En lo que decías de los reyes hay que recordar una cosa, y es que los reyes reinan pero no gobiernan, no tenían ninguna responsabilidad sobre lo que hubiera ocurrido, porque ellos no gestionan, y por tanto era absolutamente injusto. Pero claro, la rabia es la rabia, que los reyes tuvieran que pagar, digamos, la rabia de nadie. Lo que pasa es que en esa circunstancia pues el barro vuela y les dio. Y a mí sí me parece que hicieron bien en quedarse también, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero es que ellos lo que fueron ahí es a dar calor a la gente y a decir, bueno, en la medida de lo que podamos aquí empujar, empujaremos. Bueno, pues Silvia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ha salido bien, ¿verdad? Bueno, te vemos por aquí en breve, ¿te parece? Porque siempre escucharte es una maravilla y además, bueno, nos aportas muchas cosas. En otros aspectos, no solamente en este, educativo, clínico, hablamos ahora de catástrofes naturales. Bueno, la verdad es que tenemos una vallisoletana que es un lujo tenerla y que la escucha mucha gente. Veía hoy en tus redes sociales que has estado en un foro donde había muchísimas personas y siempre ayudando. Muchas gracias, como siempre, por estar en Cuestión de Prioridades, Silvia. Pues muchísimas gracias. Gracias.